Bien, vamos a seguir entrando en detalles a propósito de la extensión de la alerta sanitaria que ha decretado el gobierno hasta fines de junio. También el aumento importante de casos. Ya reportaba ayer el Ministerio de Salud 3.685 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, más de 18.600 y tantas personas que se llaman las personas activas contagiantes a nivel nacional, 97 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Importante también lo que pasó ahí con esta fiesta clandestina en Cachagua y lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, como este botón de muestra en otros balnearios del país. Queremos entonces ir al fondo con la doctora Muriel Ramírez. Ella es médica especialista en salud pública, epidemióloga, expresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y profesora asociada y directora del Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctora Ramírez, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mirna y Andrés, entiendo que está ahí hoy. Buen día, doctora. Doctora Ramírez, yo quiero partir, fíjese, con este tema de Cachagua, pero ¿sabe por qué? Por un asunto bien particular. Voy a salirme de toda esta, de todo lo que pasa en las redes y esta lucha de clases, de que si los cuicos, que si los zorrones, que etcétera. Lo que yo quiero que usted me ayude y nos ayude a entender lo siguiente. ¿Qué es lo que está en la base aquí? Está en la base la todavía nula capacidad de entender la emergencia. Yo no quiero echarle la culpa a los jóvenes en general, no sé si todos los jóvenes, pero evidentemente que cuando uno ve estas fiestas clandestinas, sean en el barrio cuico o sean en el barrio no tan cuico o en el barrio popular, lo que hay generalmente son personas jóvenes. Esto yo diría que es una cosa bien transversal. Entonces, yo quiero saber, ¿qué ha faltado a su juicio? ¿Más campaña, más concientización o qué? ¿O simplemente ya esto escapa al control de cualquier autoridad sanitaria? Mire, yo me he estado preguntando lo mismo, la verdad, y creo que acá ha habido errores comunicacionales que también se traducen en que las personas no tienen una percepción de riesgo, y por supuesto en los jóvenes eso es menor, porque siempre los jóvenes piensan que esto a mí nunca me va a pasar, que no importa, que total si me enfermo es un resfrío, ¿no es cierto? Porque desde el inicio se enfatizó el mensaje en que esto era un tema de las personas más mayores y con enfermedades crónicas, etcétera, siendo que en realidad también puede afectar a los jóvenes y además ellos son vectores, ¿no es cierto?, hacia su familia. Y efectivamente aquí hay el problema, es el mensaje y lo que conversamos hace varios meses atrás, la falta de una campaña comunicacional educativa, de prevención, porque eso lamentablemente no ha llegado, no se ha hecho de una buena manera. Y eso, de alguna manera, lo que influye es que las personas no se hacen partícipes de que cada uno y cada una de nuestras actitudes influyen en lo que puede ocurrir y en la prevención. Si yo no hago prevención y yo no me cuido y cuido a los que están a mi alrededor, esto se expande porque es una enfermedad contagiosa que está en las personas y el contagio depende de las actitudes de las personas. Entonces, lo que ha faltado efectivamente ha sido ese mensaje. Tú eres parte de hacerte parte de poder controlar esto. Pero ese mensaje, perdone doctora Ramírez, perdone, pero ese mensaje, porque unos dicen que ese mensaje ha estado presente, tiene que ver con esa campaña que usted señala contundente, como la que uno recuerda, ¿no es cierto?, cuando acá se instaló el cólera, ¿no? Cuando no había redes sociales, etcétera, etcétera. La gente tenía 2 o 3 fuentes de información y sería. Hoy día tenemos todas las posibilidades y se controló el brote del cólera. Pero yo le pregunto, ¿es eso o es que es tanta la falta de confianza de la ciudadanía en sus autoridades, es tanta la deslegitimidad de las instituciones, que ya la gente no le cree a nadie? Yo creo que eso también puede influir, así como influye el modelo del individualismo, ¿verdad? En que si a mí no me pasa nada, yo estoy bien, los demás no me importan. Yo creo que eso también tiene cierta influencia. Acá es una mezcla de cosas. Probablemente es una mezcla de cosas que lleva a que las personas tengan diferentes actitudes.
No es solo lo de la fiesta, ¿no es cierto? También al no haber una campaña educativa, uno ve que las personas en la calle tampoco usan bien la mascarilla, dejan la nariz afuera y se la sacan para hablar, lo cual es bastante, uno dice, ¿cómo puede ser? Y es porque en realidad las personas no han sido educadas en cómo usar la mascarilla adecuadamente. Doctora, más allá de lo epidemiológico, usted podrá compartir con nosotros que estamos en una época de profundo individualismo. Hemos visto lo que pasó en Broadway, donde las personas salieron arrancando por encima de las paredes. Hemos visto la información ahora desde Cachagua, donde esta fiesta clandestina no se supo en el momento en que estaba ocurriendo y las personas ahí presentes prácticamente estaban totalmente ignorando cualquier medida sanitaria. Por lo tanto, más allá de lo que hemos dicho de lo epidemiológico, ¿cuál es el factor que subyace probablemente en términos hasta generacionales, ¿no? Del autocuidado? ¿Qué sucede ahí, doctora? Claro, uno habla de autocuidado para cuidarse uno mismo, pero también hay que cuidar a los que están a nuestro alrededor, y ahí yo creo que el individualismo es algo que probablemente está detrás. Es un tema sociológico probablemente, que nos han enseñado, o a lo mejor a mí no tanto, digamos, pero sí a otras personas en lo que va el modelo, es rascarse con sus propias uñas, ¿verdad? Y si yo estoy bien, los demás no importan, cuando en realidad lo que hay que tener presente, y sobre todo en las enfermedades que son contagiosas, es que si yo estoy bien, los demás están bien, y si los demás están bien, yo también voy a estar bien. Es un tema más bien de colaboración y de cuidarnos entre todos. Pero ahí hay un riesgo, doctora. Bueno, hemos visto que el caso de Europa se nos ha manifestado como una verdadera bola de cristal para tratar de saber cómo sería el comportamiento en Chile. Situaciones como esta, puntualmente, son las que nos podrían llevar a un aumento de los contagios y quizás volver a medidas restrictivas, o también hay una mezcla de otras situaciones que podrían incidir en ello. Mire, lo más probable, nosotros varios expertos desde hace un par de semanas hemos estado mirando las curvas, los números, las cifras, sobre todo en el sur de Chile, que no han parado, digamos, incluso van en una tercera ola en algunas partes, y ya veíamos venir esto, lo comentábamos entre nosotros y también lo hemos dicho en algunos medios que esto iba a venir, que la llamada segunda ola, digamos, a nivel nacional, mirando la curva como país, se venía acercando y iba a estar acá antes de marzo, que es lo más probable que ocurra, y ya estamos viendo que están aumentando los números. Y yo pienso realmente que si no se cambia la estrategia de enfrentar la epidemia, no podemos esperar resultados distintos a los que ya tuvimos. Eso es algo claro. ¿Y esa cuál debería ser esa estrategia, doctora Muriel? Perdón, estamos conversando con la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga y profesora asociada y directora del Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. ¿Cuál debiera ser entonces ese cambio de estrategia, según usted? Que es lo que hemos dicho desde el inicio, que está en cortar el contagio a través de reforzar la trazabilidad. Hay errores que se están cometiendo. Por ejemplo, en Arica se logró tener una buena trazabilidad y disminuir fuertemente los contagios, y bueno, lo que hace el Ministerio de Salud es quitarle el financiamiento para realizar la trazabilidad, porque ya tienen pocos casos, entonces les quitan el financiamiento para realizar la trazabilidad, cuando en realidad lo que hay que hacer es seguir reforzando eso y reforzarlo en todo el resto del país para poder ir bajando el contagio. Perdone, doctora, pero ahí la pregunta. Sí, es que le preguntamos a todos, este es un tema recurrente. Se lo preguntamos a la doctora Esquiasiches, presidenta del Colegio Médico. Aquí estamos hablando de recursos, de que no hay suficiente capacidad de personal para hacer este trabajo, porque se requiere mucha gente en esto y entrenada. Así es, sí, se requiere gente entrenada. Nosotros hemos estado aportando con los cursos de trazabilidad gratuitos a través de las universidades, y la continuidad, además, que tiene que tener el personal, y también un mensaje que vaya enfocado a que las personas apoyen esa trazabilidad y colaboren en mencionar sus contactos, en lo que va a ser la búsqueda del contacto, y también algunos municipios que tienen recursos destinados, los destinan de sus propios recursos, el apoyo social
el apoyo en alimentos directamente a las familias de que son contactos estrechos para que puedan realizar las cuarentenas efectivamente. Porque también se ve en terreno, lo que está ocurriendo es que las personas no quieren reportar los contactos estrechos. Cuando son contactos estrechos, no todos tienen la posibilidad de hacer las cuarentenas porque no tienen derecho a licencia médica, porque tienen trabajo precario, y en esos casos se requiere entonces apoyo de alimentación para esas familias para que puedan hacer sus cuarentenas. Ahora, y ese es un problema y esa es la piedra de tope. No es solamente el personal de atención primaria que, dicho sea de paso, no tienen continuidad en estos contratos y además están bastante agotados porque es una labor que es intensa. estamos conversando, ustedes escuchan a la doctora Muriel Ramírez, especialista en salud pública y epidemióloga. Tenemos la información acá, lo hemos dicho temprano, doctora, que el ISP recibió la solicitud de importación para la vacuna fabricada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, al igual que la de Pfizer-BioNTech, requiere 2 dosis para su aplicación. Dicho esto, ¿ha tenido usted antecedentes, ha podido conocer desde el punto de vista experto cuál es la dinámica de esta vacuna en particular? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la vacuna Sinovac? ¿Qué antecedentes tenemos sobre su efectividad y cuándo podría llegar al país también? La vacuna de AstraZeneca, sí, ellos han publicado algunos de sus resultados y se ven bastante promisorios, pero el problema ahí es que hubo algunos errores en la dosificación en algún momento y en realidad han mezclado resultados de diferentes centros, ¿ya? Pero efectivamente es una vacuna que se ve bien, digamos, desde el punto de vista de la efectividad. La vacuna de Sinovac, lamentablemente, no ha habido acceso públicamente a alguna publicación de tipo científica sobre los resultados de evaluación de esa vacuna de Sinovac. ¿Podemos pensar, por lo tanto, si es confiable o no esa vacuna en particular, doctora? No podría decirlo porque, como le digo, no conozco los resultados, no han sido publicados en revistas científicas como en el caso de la Pfizer y de la AstraZeneca y la Moderna, que son las 3 que están publicadas. Doctora, cuando estamos pensando en el proceso de vacunación y vemos que el objetivo del gobierno es llegar a su grupo objetivo, que son más de 15 millones de personas hasta mediados de año, fines del primer semestre, da la impresión que cuando empieza a subir la curva podríamos quedar un poco atrás manos, ¿no?, de un proceso de vacunación que lógicamente es más lento que la propagación misma de la pandemia o de la segunda ola. En ese sentido, ¿cómo ve usted futuras medidas que se podrían tomar? ¿Cuarentena total? ¿Fase 1? ¿Sería efectivo volver a una cuarentena total en un escenario de segunda ola? Sí, independiente del plan, el plan de vacunación inicial que tiene el Ministerio de Salud es vacunar inicialmente a 6 millones de personas que son las personas de mayor riesgo, ¿ya? Y eso probablemente durante el primer semestre, pero va a depender de cómo van a ir llegando los lotes de vacunas. Y durante ese tiempo, incluso durante todo este año, lo más probable es que tengamos que seguir viviendo con todas las medidas de prevención. Las cuarentenas totales, lamentablemente, primero nunca fueron efectivas porque nunca fueron totales, y eso implicado que no se ha logrado controlar totalmente el contagio en la primera ola, sobre todo en las comunas del sur del país, y se ve que lo más probable es que no sean nuevamente efectivas, además porque tenemos esta nueva variante probablemente ya en circulación, que eso a lo mejor ese efecto se va a empezar a ver en un mes más, 3 semanas, un mes más, y se ve difícil el poder realizar cuarentenas totales nuevamente que sean efectivas. Y acá entonces hay que insistir en además lo que puede ser la prevención con correctas medidas de educación, sí. y además incorporar dentro del mensaje que efectivamente el virus se transmite por el aire, que es importante la ventilación, porque ya sabemos que los aerosoles, ¿no es cierto?, con partículas virales pueden quedar suspendidas en lugares cerrados en el aire, en lugares cerrados que no tienen ventilación, y para eso entonces
lo que hay que hacer es planificar y en los lugares de trabajo, planificar lo que va a ser si es que el regreso a clases es presencial, incorporando esta variable de la ventilación. Sí, doctora y Ramírez. a lo mejor de la medición de CO2, que es una forma de ir midiendo y evaluando cómo está la ventilación dentro de un lugar cerrado. Claro, doctora Ramírez, ya se nos va acabando el tiempo. Una pregunta o una inquietud que naturalmente le surge a muchas personas que están planificando sus vacaciones, que no vaya a ser cosa que por este hecho que conocimos en Cachagua, resulta que, y con este clamor, digamos, de los alcaldes de distintos balnearios, cuando dicen que es muy difícil controlar el aforo, porque no tienen personal, porque no hay capacidad de fiscalización, no vaya a ser cosa que entonces ahora resulte que esta medida se revoque y la gente ya no se pueda mover a sus segundas viviendas. Esto, ¿usted cómo lo ve desde el punto de vista sanitario? ¿Es una posibilidad? Es probable. Bueno, de hecho nosotros acá en La Serena ya vamos a pasar mañana a retroceder a fase 3. Y es por lo mismo, porque están aumentando los contagios en todo el país. Y eso ya se está viendo en las comunas que estábamos un poco mejor. Ya se empezó a ver desde un par de semanas atrás y puede ser que eso ocurra, porque acá la verdad es que estamos bien preocupados. En mi región es una región obviamente de llegada de turistas. Han dicho que 1 de 4 permisos son para nuestra región y acá hay preocupación por eso, porque efectivamente es probable, ¿no es cierto?, que se vean ese tipo de actitudes y de acciones de las personas que van a favorecer que haya más contagio. Y acá nuestra red asistencial y en muchas regiones no tenemos el nivel de recursos y de preparación para poder dar atención a lo que podría ser una gran cantidad de personas contagiadas que sean población flotante. Muy bien, queremos agradecer a la doctora Muriel Ramírez, especialista en salud pública, epidemióloga, por este contacto con ADN.